Bienvenidos una vez más a una clase del curso de razonamiento lógico. El día de hoy vamos a hablar del capítulo de verdad formal. Recuerden que estamos ya en la semana 7 y esto corresponde al tema de las tablas de verdad. Así que vamos a explicar hoy día cómo se hace una tabla de verdad, cuáles son los valores de cada conector lógico que hemos aprendido y además también vamos a ver cómo tomamos en cuenta los paréntesis y los corchetes que muchas veces nos confunden. Lo primero que tenemos que saber son las tablas de verdad de los conectores lógicos. Bueno, aquí estamos viendo todos los valores de las matrices. Por ejemplo, los valores de P, siempre que hagamos una tabla de valores, los valores de P siempre son estos, 2 verdaderos y 2 falsos. Los valores de la letra Q, de la variable Q, son intercalados. Un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Ahora, la matriz de P y Q, recuerden que este conector es la I, ¿no? Para los que no recuerdan. La matriz de P y Q nos dice lo siguiente, que si las dos proposiciones son verdaderas, el resultado es otra proposición verdadera. Repito, si las dos son verdaderas, la proposición, cuando la juntamos con la I, es verdadera. En el resto de casos nos da falso. Así que solamente tenemos que aprendernos este caso de aquí, que la I da verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Pasamos ahora a la O. Esta es la O. ¿Qué nos dice la O? La O nos dice lo siguiente. La O nos dice que nos da falso solamente cuando las dos proposiciones son falsas. Nada más. Eso solamente es lo que tenemos que aprendernos. Que la O nos da falso cuando las dos proposiciones son falsas. El resto de casos, como ustedes pueden observar, es verdadero. O sea, si las dos son verdaderas, me da verdadero. Si la primera es verdadera, la segunda es falsa o viceversa, también nos da verdadero. Por eso solo nos aprendemos el caso último. Falso con falso me da falso en la O débil. Pasamos ahora al implicador. La flechita, el implicador. ¿Qué nos dice el implicador? Que solamente nos da falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. O como habíamos aprendido, como la flechita tiene antecedente y tiene consecuente, entonces podríamos decir que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado es una proposición falsa. Si la flecha estuviera al revés, ahora se llama replicador. Si la flecha está al revés, aplicamos lo mismo. Va a ser falso también, pero como está al revés, entonces acá va a ser falso y acá va a ser verdadero. En el caso del sí y solo sí o bicondicional, que es la flecha que apunta hacia ambos lados. En el caso del bicondicional, ¿cuál es la regla? ¿Cuáles son sus valores de verdad? Nos dice el bicondicional que da verdadero en dos casos. Da verdadero cuando las dos son verdaderas, observen, y también da verdadero cuando las dos son falsas. Entonces vamos a decir que la regla del bicondicional es verdadero, nos da verdadero el bicondicional cuando las dos proposiciones son iguales, verdadero con verdadero o falso con falso. Vamos ahora al triángulo. Recuerden que el triángulo es la O también, pero la O fuerte. O también le decimos O en sentido excluyente. ¿Cuál es la regla de la O fuerte? Es muy sencillo. Nada más ustedes
van a fijarse de los valores del bicondicional. Son exactamente las negaciones del conector bicondicional. O sea que si por ejemplo en el bicondicional nosotros aprendimos que los iguales me da verdadero, acá vamos a decir que los valores iguales me da falso. Los valores iguales me dan falso. O sea, eso es lo contrario. Y si fueran los valores diferentes, ¿no? Por ejemplo, si fuera el primero verdadero, el segundo falso o falso y el otro verdadero, nos va a dar verdadero y verdadero. Por eso, para no aprendernos los dos casos, solamente nos aprendemos uno, que en el caso de la O fuerte decimos que nos da falso cuando los valores son iguales en la O fuerte. Muy bien, recuerden entonces que esto es la negación. Ahora vamos con la flechita hacia abajo, flecha de Nicot. La regla es la siguiente. Aquí tenemos el valor. Recuerden que hay tres falsos y hay un verdadero, entonces la regla lo da el que tiene solamente un valor, que es el verdadero. La flecha de Nicot dice que da verdadero cuando las dos proposiciones son falsas. ¿De acuerdo? Cuando las dos proposiciones son falsas, me da verdadero en la flecha de Nicot, que es la flechita hacia abajo. Ahora vamos con la barra de Schaffer. ¿Qué nos dice la barra de Schaffer? Otra vez, hay tres verdaderos y un falso, entonces la regla lo determina este falso de aquí. La regla dice que nos da falso solamente cuando los dos son verdaderos, ¿no? Falso nos da en la barra cuando los dos son verdaderos. En el resto de casos, o sea, cualquier otro caso, nos va a dar verdadero. Y finalmente aquí he puesto las negaciones de los valores. Eso es muy sencillo porque si P decimos que tiene verdaderos, dos verdaderos y dos falsos, entonces la negación de P sería dos falsos y dos verdaderos en ese orden. Si Q decimos que los valores son verdadero, falso, entonces negación de Q vendría a ser entonces falso, verdadero, falso, verdadero. Por eso es que cuando la variable está negativa, simplemente se intercambian los valores. Muy bien. Ahora, vamos a avanzar. Las matrices. Hablemos acerca de las matrices. Hay tres tipos de matrices. Matriz tautológica, matriz contradictoria y matriz contingente. En el caso de la matriz tautológica, decimos que una matriz es tautológica cuando todos los valores que resultan son verdaderos. Todos. Decimos que es contradictoria cuando todos los valores que resultan son falsos. Y decimos que la matriz es contingente cuando resultan valores verdaderos y falsos. Tienen que ser de los dos, verdaderos y falsos. Ahí se llama contingente. Estaba olvidando aquí colocar que la matriz tautológica se representa con una T. La matriz contradictoria se representa con una T al revés, así. Y la matriz contingente se representa con una Q, pero mayúscula. Muy bien. Fórmula para hallar el número de filas. Muy bien. Si ustedes recuerdan, he dicho que cuando tenemos P le vamos a colocar estos valores de aquí. Y cuando tenemos Q le colocamos estos valores de aquí. Pero ojo, eso es solamente cuando tenemos P y tenemos Q en el problema. Pero ¿qué pasa si hay más variables? Bueno, para eso existe esta fórmula. La fórmula es 2 a la n. 2 a la n es la fórmula. 2 elevado a la n. Ahora, ¿quién es n? ¿Quién es este n? Dice que n es el número de variables proposicionales. El número de variables proposicionales. Por ejemplo, si mi problema tiene las dos letras P y Q, entonces quiere decir que n vale 2. Y si n vale 2, aplicando la fórmula sería 2 al cuadrado, que nos da 4. Este 4 viene a ser el número de filas de mi tabla. Por eso es que aquí tenemos 4 filas. Este es 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿qué pasa si nuestro ejercicio presenta la letra R? Bueno, si tiene la letra R, entonces ahora habrían 3 variables.
Y si habrían 3 variables, entonces en la fórmula colocamos 2 al cubo, ya no al cuadrado, sino al cubo. Y eso nos da 8. ¿Qué nos indica ese 8? El número de filas que va a tener mi tabla. Obviamente va a ser más grande. Entonces, si son 8 valores, los valores de P ahora aumentan, o sea, se duplican. Si antes eran 2 verdaderos y 2 falsos, ahora serán 4 verdaderos y serán 4 falsos. Para la letra Q también se duplican. Acá era un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Pero ahora como está la R se duplican. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos y 2 falsos. ¿No? Esa es la distribución. Y para la R, que es la nueva variable, en este caso es la última, ¿no? PQR sería la última, siempre le tocan los valores de 1 en 1, es decir, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Hacen de manera intercalada. Muy bien. Entonces, eso es para 3 variables. Ahora, ¿qué pasaría si el esquema tiene 4 variables y nos piden hacer un cuadro de tablas? Recuerden que esta distribución es para hacer un cuadro de tablas. Entonces la fórmula sería 2 a la cuarta, sería 16. Entonces, como ya habrían 4 variables, aparecería la variable S. Recuerden que es en orden alfabético. Entonces la distribución sería la que está aquí. 8 verdaderos y 8 falsos para P, 4 verdaderos y 4 falsos para Q, 2, 2 y 1, 1. Muy bien. Ahora sí, después que hemos explicado esto, vamos a explicar algunos ejercicios. Vamos a empezar con el primer ejercicio. En el primer ejercicio nos piden hallar la matriz de esta fórmula. La fórmula es PI negación de Q, flechita, negación de P o Q. Recuerden que la negación la estamos poniendo así, pero también la negación la podemos representar así, como una rayita y así. También son símbolos nada más. De repente en la tarea que les envíe no aparece así, sino que aparece así, es negación. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que se hace para llenar una tabla de valores o una tabla de verdad es ponerle los valores a las variables. Para ello hay que contar cuántas variables tenemos. En nuestro ejercicio tenemos solamente 2 variables, que es la P y que es la Q. Acá hay una P y acá hay otra Q, pero como es la misma variable, no se cuenta 2 veces. Si ustedes observan el esquema, solamente hay 2 variables, que es la variable P y la variable Q. Entonces solamente hay 2 variables. Si hay 2 variables, entonces nosotros aplicamos la fórmula. La fórmula es 2 a la n, donde recuerden que n era el número de variables. Entonces hemos contado que solamente hay 2 variables. Entonces sería 2 al cuadrado y esto nos da como resultado 4. ¿Qué me indica ese 4? Ese 4 me indica las filas que vamos a tener en nuestra tabla. Las filas recuerden que se cuentan de forma horizontal. Entonces aquí habría una fila, 2, 3 y 4 filas. Muy bien, ya le puse los valores a cada variable. Ese es el primer paso, ponerle los valores a cada variable. Aquí están los valores de P, aquí están los valores de Q. Ojo, como Q está negativo, por eso es que se le está poniendo falso, verdadero, falso, verdadero. Igual, como acá es negación de P, se empieza con falso. 2 falsos y 2 verdaderos. Son los valores negados de los valores de P. Y acá Q, como está positivo, se empieza con verdadero, verdadero y falso. Muy bien. Después que le hemos puesto los valores a las variables, a continuación vamos a empezar a hacer las operaciones con los conectores. Pero hay un orden. El orden es el siguiente. Primero se empieza por los paréntesis, luego se empiezan por los corchetes y finalmente por las llaves. En nuestro ejercicio solamente hay paréntesis. Hay 2 paréntesis, así que vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar primero por este paréntesis, el paréntesis de P y negación de Q. Aquí hay una negación. Muy bien, entonces para operar este paréntesis yo debo saberme la regla de la I, porque recuerden que este símbolo significa I, ¿no? Para los que no lo conocen. La I tiene una regla. La regla es verdadero con verdadero me da verdadero. Esa es la regla.
que verdadero con verdadero me da verdadero. Si ustedes van a la tabla, ahí nos dice eso. Vamos a ir un ratito a la tabla para darnos cuenta. Vamos a ir a la tabla, aquí está. La I decía que nos da verdadero cuando las dos son verdaderas. Muy bien, regresamos a la última diapositiva. Por acá estamos. Acá está. Entonces buscamos dónde hay dos verdaderos. Aquí hay dos verdaderos. Aquí hay un verdadero y aquí hay otro verdadero. Entonces aquí se pondría verdadero. Como es el único caso, ya no hay más, entonces el resto de casos fácil se completa con falso. El resto de casos se completa con falso. Muy bien. Después que hemos hecho el primer paréntesis, nos vamos al otro paréntesis. En el otro paréntesis tenemos que operar el conector O. Entonces recordemos cuál es la regla de la O. La regla de la O decía que falso con falso nos da falso. La O da falso cuando los dos son falsos. Entonces aquí tendremos un caso. Aquí hay dos falsos, entonces aquí iría falso. Como es el único caso, ya no hay más, ¿sí? Entonces el resto se completa con verdadero. Como ustedes pueden observar, ya no hay más casos. Muy bien. Después que hemos operado los paréntesis y ya no hay más, no hay corchetes, no hay llaves, ahora sí pasamos a sacar la matriz final. La matriz entonces que nos piden sería la que está de color aquí amarillo, que está debajo del conector implicador. Y si ustedes observan, el implicador está conectando, está uniendo los paréntesis. Así que lo que vamos a unir va a ser los valores que nos salieron de la I y los valores que nos salieron de la O. Esos valores los vamos a unir. Listo. La regla del implicador, ¿cuál es? Aquí la tenemos. La regla del implicador, aquí la he puesto. Dice que el antecedente debe ser verdadero, el consecuente debe ser falso y eso me da falso. Cuando la flechita indica hacia la derecha, primero es verdadero y luego es falso. Y eso nos da falso. Solo ahí nos da falso. Entonces vamos a buscar primero un verdadero. Aquí hay un verdadero y en esa misma fila acá hay un falso. Entonces aquí colocamos falso. Como ya no hay más verdaderos, este sería el único caso donde nos da falso. Entonces el resto de casos que no cumple simplemente se completa con verdadero. Así que la matriz que me están pidiendo sería, la matriz final sería verdadero, falso, verdadero y verdadero, que es una matriz contingente. Ejercicio número 2. Voy a explicar uno de 3 variables. Muy bien. Empezamos por los paréntesis. Aquí hay paréntesis y aquí hay corchetes. Entonces empezamos por el paréntesis. La regla del implicador es primero verdadero y luego falso. ¿Eso qué me da? Eso me da un falso. Esa es la regla del implicador. Acá hay otro caso. Aquí me da falso. Muy bien. El resto de casos va a ser verdadero. Aquí va a ser verdadero. Aquí también va a ser verdadero. Y completamos la tabla con verdaderos. Después que hemos hecho los paréntesis, ahora nos vamos a hacer los corchetes. Aquí hay un corchete de amarillo. Entonces, el corchete de amarillo, en el corchete de amarillo el que manda es el bicondicional. Entonces, ¿qué dice la regla del bicondicional? Decía que los valores iguales me da verdadero. Entonces observamos. Aquí hay un verdadero y aquí hay un verdadero. Entonces, valores iguales ponemos verdadero. Acá también ponemos verdadero. Acá hay dos verdaderos. Acá hay un falso y aquí hay un verdadero. Entonces aquí pondríamos, como son diferentes, pondríamos falso. Acá también, el siguiente también es diferente, así que ponemos falso también. Y los 4 últimos son verdaderos y los 4 últimos son falsos, o sea, son valores diferentes. Entonces todas estas 4 últimas filas serían también falsas. Ahí le pongo un falso grande para evitar por el tiempo. Muy bien, y finalmente pasamos a la O fuerte. La O fuerte está enlazando la variable R, los valores de R, con los valores que me han salido, porque recuerden que lo que me ha salido es del corchete. Entonces la O fuerte decía que los valores iguales nos da falso, lo contrario al bicondicional. Entonces aquí como hay dos verdaderos, ponemos falso, aquí va falso, aquí va falso.
Listo, vamos a borrar ahí. Vamos a poner falso. Aquí es falso. Listo, falso. Luego tenemos un verdadero aquí y un falso acá. Ahí va verdadero. Igual es falso, recuerden, igual es falso. Aquí hay un falso y aquí hay un falso. Entonces también aquí va falso. Aquí es verdadero y acá es falso. Acá también iría falso entonces, porque recuerden que las 4 últimas de este lado son, las 4 últimas son falsas. Entonces aquí también iría falso. Y el resto de espacios vacíos los completamos con verdadero. Verdadero aquí, verdadero acá. Al final tienen que haber 8. Entonces esta es la matriz final. Falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esa es la matriz final. Muy bien, ahí les he explicado un ejercicio con 3 variables. Bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy día.